Buenas, buenas. 22 de noviembre, 10:38 de la noche. Honesta y sinceramente no pensaba hacer un video el día de hoy. Sin embargo, aunque siempre hay muchos temas y vengo llegando de dar clases, esta tarde me topé con una entrevista que dio por fin el diputado Dani Vargas del Partido de Liberación Nacional, después de conocerse el jueves pasado, el jueves de la semana pasada. Hoy estamos viernes 22 de noviembre. El jueves de la semana pasada se dio a conocer justamente que él había presentado un recurso de amparo por el ingreso de la ayuda humanitaria de El Salvador. Posterior a eso, al menos Trivisión le montó una persecución en términos de que lo buscó y lo buscó insistentemente para obtener una declaración y saber por qué puso ese recurso de amparo. No es, en todo caso, el cuestionamiento no es por qué lo puso, sino por qué de repente en ese momento, qué aportaba en ese momento, cuál era la intención realmente cuando cualquier ayuda es útil y necesaria. Antes de revisar una primera parte de la entrevista que le dio a Evelyn Fachler en Radio Colombia, en el programa que la periodista tiene que se llama Por Tres Razones, quiero hacer un tipo de definición de dos términos que él va a utilizar mucho. ¿Ok? Primero, voy a compartir pantalla primero para ilustrar uno de ellos, porque sí me interesa que todo quede clarito, clarito, clarito. Ve, vamos a ver. Primero, el término tropas. ¿Ok? El término tropas que él utiliza, según la Real Academia, vamos a entenderlo así, en lo que respecta a milicia es el conjunto de soldados, cabos, cabos primeros y cabos mayores. ¿Ok? O sea, como que habla de ciertas categorías de un ejército. También habla del toque militar que sigue normalmente para que las tropas tomen armas y formen, o sea, es como un aviso, ¿ok? Y más abajo dice conjunto de cuerpos que componen el ejército, una división, una guarnición, etcétera. En realidad, cuando entendemos el término tropas, es porque así aparece en la Constitución. Habría que ver cómo asume la Constitución el término tropas, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una tropa, un cuerpo perteneciente al ejército con funciones de rescate y que no vienen armados, se puede considerar una tropa, ni la misma Constitución lo define como tal. ¿Ok? Y otro término que quiero aclarar también es el término de la posverdad, que es algo que acuña mucho y menciona mucho el diputado Dani Vargas. ¿Qué es la posverdad? En sencillos términos, es la distorsión deliberada de la realidad. ¿Ok? Es decir, que yo agarro la verdad, la realidad y la manipulo a mi antojo para darle una interpretación. Dicho esto, entonces vamos a revisar esta primera parte de la entrevista al diputado Dani Vargas y vamos a tratar como de entender y desmenuzar un poquito este tema. Obviamente, esta es, como repito, una primera parte y me gustaría hacer una segunda parte mañana o pasado mañana, porque sí me interesa muchísimo que podamos tener un criterio un poco más desglosado, un poco más profundo y que cada quien se haga su propio criterio, ¿ok? Su propia opinión. Vamos. Pero bueno, efectivamente, y empiezo por lo que usted cita, que desde ahí es lamentable, bueno, que sea cuestionable que un ciudadano, en este caso una diputación, acuda a la sala y se le venga un mar de críticas, obviamente por posverdades y por mentiras, ¿verdad? Porque eso es lo que ahora abunda. Pero bueno, es importante analizar el contexto y efectivamente, sí, en buena hora, muchísimos ciudadanos, muchísimos costarricenses que entienden, y no es un tema de entender o entender más o entender menos, pero también se solidarizaron con la petición, con la gestión que yo hice. Ahora pareciera que defender la Constitución es todo un reto,
¿verdad? Y es más bien antagónico con lo que tal vez el populismo pretende. Y es que mi actitud fue única y simplemente en apego estricto a lo que dice la Constitución. En el 121 habla de que cuando ingresen tropas, habla de varias, ¿verdad? Buques, aeronaves y demás, pero tropas se entiende, ¿verdad? Que son militares, personas, y que tienen que tener un permiso de la Asamblea. Muy bien. Entonces, primero que todo, vamos a ver qué dice la Constitución. La Constitución, en su artículo 121, inciso 5, dice: dar o no asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. Eso es lo que dice. Ahora, repito, se entiende en la Constitución como tropas, ¿ok? ¿Cómo se puede entender el término tropas? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver algo que dijo doña Pilar Cisneros en el control político, haciendo alusión a un pronunciamiento de la Asamblea, uno de la Procuraduría y el otro de la Sala Tercera. ¿Ok? Y por otro lado, aquí dice claramente, y ahí se lee, para la permanencia de naves de guerra, de guerra. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque posteriormente vamos a ver algo sobre ese tema y volveremos a esta página. Entonces la Constitución dice eso y ahora vamos a ver qué indica qué indica doña Pilar Cisneros en un control político que hizo. Muchas gracias. A ver, costarricenses, no se dejen engañar. El gobierno no tiene que pedir permiso y no va a pedir permiso. Punto. ¿Por qué? En el 2015 hubo una resolución de este Congreso de la República donde dice, el Congreso aprobó que solo las aeronaves de guerra con equipo, sea ofensivo o defensivo, tendrán que pasar por el filtro parlamentario antes de su ingreso a Costa Rica. Y yo les pregunto si Avianca es un avión de guerra o no. Esa es una reiteración sobre lo que dice la Constitución, naves de guerra. Y obviamente ellos llegaron en una aerolínea comercial de Avianca. Por algo fue. Si trajeron armas o no. Y evidentemente la respuesta es no y no. Un informe de la Procuraduría dice, el permiso legislativo para el sobrevuelo o aterrizaje en territorio costarricense debe emitirse de manera obligatoria para el caso de aeronaves de guerra. Para el caso de los demás aeronaves militares, inclusive, se requerirá de la autorización de la autoridad administrativa correspondiente. Nuevamente reitera, naves de guerra. Aquí dice permanencia de naves de guerra. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Ahora viene el tercer pronunciamiento que es de la sala tercera. Y vean esta resolución de la sala tercera, señores. Muy claramente dice, en el caso concreto de operaciones estrictamente policiales, lo correcto es que las autorizaciones se ajusten a tal efecto a lo que disponga quién, el poder ejecutivo. Ejecutivo, es decir, el gobierno, no la Asamblea Legislativa. Así que no vamos a pedir permiso y no es necesario. Gracias. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque las tropas, porque dependiendo, si es la oposición, se van a referir a tropas, a militares, pero el grupo de personas que vino del Salvador eran bomberos, paramédicos, policías y un grupo de militares. No eran todos militares, ¿ok? Un grupo de militares con experiencia y preparación en rescate. No venían en una función bélica o en funciones de ejecución militar, de una operación militar. Venían con funciones humanitarias. Ahora, con eso no se está diciendo que entonces definitivamente no tenían que pedir permiso y punto, sino que hay un vacío, ¿ok? Hay un vacío en la interpretación de la Constitución o en algo a nivel legal que es necesario aclarar
porque es verdaderamente bochornoso que en una emergencia se pretenda hacer un trámite burocrático para que ingrese ayuda, que mientras más rápido ingrese, más puede ayudar. ¿Ok? Porque a eso vienen, a ayudar. Es ayuda humanitaria. Nunca ninguno de estos grupos que integraron la población de 300 salvadoreños que vinieron a Costa Rica vinieron con una tarea u objetivo militar. ¿Ok? Entonces, dicho esto, la pregunta es, ¿qué aportaba el recurso que puso el diputado Dani Vargas el día miércoles después del mediodía? Eso lo vamos a ver en un segundo video, el tema de la hora, porque es importante, pero ¿qué aportaba? Porque él menciona que lo puso el día miércoles de la semana pasada. ¿Qué aportaba en ese momento, en ese preciso y exacto momento, qué aportaba ese recurso? Vamos a continuar con la entrevista que está por aquí. Yo planteo este recurso porque si nos vamos y hacemos un análisis cronológico, el lunes en la noche estaba el señor presidente en una cena con su homólogo Bukele en el Teatro Nacional, ya estaba la emergencia. Y es algo que es importante porque hasta el sentido común es importante. ¿Cuándo se decretó emergencia nacional? ¿Verdad? Por ahí vamos a empezar. Pero el lunes está esa situación. El martes que Ok, el decreto de emergencia nacional, yo estaba buscando esa conferencia de prensa, pero no encontré ese momento exacto en que doña Laura Fernández indica cuál es el procedimiento para decretar emergencia nacional. Se tiene que decretar primero alerta amarilla, bueno, creo que alerta verde, si no me equivoco, luego alerta amarilla, luego algunos sectores con alerta naranja, luego todo en alerta naranja, luego algunos sectores en alerta roja y posterior a eso es que, según una serie de consideraciones, se decreta el estado de emergencia. Ok, eso no significa de que previo a decretarse el estado de emergencia, las zonas afectadas no estaban recibiendo atención de grupos como policía, bomberos, Cruz Roja, etcétera. Ok, ahora, la crítica es que vino el presidente Bukele el lunes, el martes estuvo en la reforma y el miércoles se decretó el estado de emergencia. Si el diputado Dani Vargas está criticando el momento en el que se decretó el estado de emergencia, entonces que indique, y ahí faltó, no lo dijo, pero faltó que indicara técnicamente cuándo se debió haber decretado el estado de emergencia, no únicamente decir que se decretó hasta el miércoles como si fuera algo incorrecto o algo malo. No necesariamente era incorrecto o malo. Si es un tema técnico, porque obviamente nadie va a decretar estado de emergencia por inspiración propia, sino que tiene que ser bajo una serie de consideraciones técnicas, entonces debía haberlo mencionado para fundamentar el punto que supuestamente está defendiendo. Ahora continuamos. incrementan las lluvias, no había emergencia nacional, pero ya ingresaron esas tropas. Lo cual yo, como lo he dicho siempre, yo nunca me puse, ¿Cuándo ingresaron, perdón? el martes, El martes. martes, ajá, ingresaron las tropas sin permiso de el Congreso. Quizá hacer una aclaración. No podemos hablar de tropas como todo el equipo que llegó. Repito, bomberos, paramédicos, policías y un grupo de militares especialistas en rescate. ¿Ok? Se llama ayuda humanitaria. ¿Por qué insistir en decirle tropas y englobar a todos estos equipos o grupos que llegaron desde El Salvador como tropas? No, es ayuda humanitaria porque así está catalogado como ayuda humanitaria. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sentido? El sentido sería entonces, este mouse se mueve solo. El sentido sería entonces que estando en una situación que se están declarando zonas en alerta roja, iniciemos un proceso burocrático para pedir permiso, pero antes de eso no se puede otorgar el permiso. ¿Cuánto pueden ayudar en cada minuto que llegan la ayuda adicional de lo que ya se estaba haciendo en ese momento? ¿Cuánto de ganancia representa cada minuto?
de esa ayuda adicional aquí en Costa Rica? ¿Por qué alargarlo? ¿Por qué necesariamente ponerle burocracia, trámites y procesos a la ayuda humanitaria? Esa es la pregunta. Presidente Bukele dijo el día lunes 11, presidente, si quiere le mandamos el avión, esta misma noche está acá, no llegó esa misma noche, llegó al otro día a las 6 de la mañana. Estaba llegando el primer vuelo comercial de Avianca con los grupos de bomberos, paramédicos, policías y militares. Y venían doctores ahí también. Listo, seguimos. Miércoles yo presento el recurso al mediodía, porque el martes no había ninguna claridad, nada más vimos en los medios de prensa. Otro punto importante, el miércoles presenta el recurso al mediodía. ¿Cuándo aprobó la moción la Asamblea Legislativa? El miércoles en la tarde, digamos al final de la tarde. ¿Ok? La pregunta es, ¿fue un acuerdo? Posteriormente él va a hablar sobre ese tema, pero entonces uno se pregunta, ¿lo consultó, lo habló con alguien de la bancada del Partido de Liberación Nacional? ¿Era prudente? ¿No era prudente? ¿Lo hizo por cuenta propia? Luego dice que sí, ¿ok? Lo hizo por cuenta propia. ¿De alguna manera estaba alineado a lo que iba a proponer el Partido de Liberación Nacional? ¿Por qué digo esto? Porque el mismo miércoles, al final de la tarde, el presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, dio declaraciones a la prensa indicando que ya se había omitido la petición de permiso porque ya estaban en el país y que estaban pidiendo un listado de las personas que habían ingresado. Si se iba a decidir eso al final, si había esa disposición, ¿cuál era el sentido y el propósito de en ese momento presentar el recurso? ¿Por qué no podía haber sido después de pasada la emergencia? ¿Qué se pretendía con el recurso? De alguna manera frenar la ayuda humanitaria y aguántense un toque, vamos a ver si pueden hacer acá. ¿Era eso? ¿O solamente formar un precedente? ¿Era el momento indicado? Y alguna de esas preguntas, personal y muy respetuosamente, me hizo falta por parte de doña Evelyn Fachler, ¿verdad? Con todo el respeto del mundo, o sea, respeto total a la trayectoria de doña Evelyn. Seguimos. En los medios de prensa, los formales y los objetivos que informaban como debe ser, y en otros que informaban, pero también se les iba la mano, pero ahí mismo era donde estaba el sesgo, porque pasaban las imágenes donde entraban militares, se bajaban del avión, se montaban en vehículos y se iban. Pero los militares. Vamos de vuelta. Vamos a hacer un poquito de memoria. El diputado Dani Vargas integró la comisión que investigó el tema del SINART y en muchas ocasiones, de forma no completamente formulada, trató de construir el discurso de qué se necesitaba para hacer un medio de comunicación. No sé si recuerdan eso. Pero más o menos iba en eso. ¿Pero qué se necesita para un medio de comunicación? Criticaba a la hora de Juanito Mora, de que dirige Marvin Rojas, porque pedía simpes. ¿Y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? La prensa sobrevive de la publicidad. De lo contrario, sería como un acto ad honorem, una contribución voluntaria a la sociedad. Muy bonito así, pero ¿con qué se come? Con el agradecimiento no se come. O sea, se come con dinero y por eso vende publicidad. Y si no, hace una campaña de donación o de patrocinio. Eso no está mal, pero la retórica del diputado Dani Vargas era que eso no le daba la categoría de medio de comunicación. Entonces, cuando dice eso, los medios de prensa formales y objetivos, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los medios de prensa formales y objetivos? Ni siquiera el Colegio de Periodistas puede definir claramente qué es un medio de comunicación, salvo que da noticias de forma recurrente. Hay un punto importante acá. La Sala Cuarta ha emitido dos resoluciones. Una, que para trabajar de periodista no es necesario ser periodista. Y otra,
que una persona que se dedica a informar se puede considerar periodista, aún sin haber estudiado periodismo. ¿Por qué? Porque la Constitución dice que todos tienen derecho a informar y a ser informados. Desde ese momento, cualquier persona con una plataforma puede informar a los demás, a la sociedad, a la población, a su público, a quien guste, y puede llamarse a sí mismo periodista. Esto no le gusta a algunos colegas periodistas, sin embargo, es así, esa es la realidad. ¿Ok? Puede hacer trabajo periodístico y llamarse periodista, sin problema. Entonces, bajo esa consideración, ¿cuáles son los medios formales? O cómo el diputado establece que unos son formales y otros informales. Un creador de contenido se puede llamar a sí mismo periodista y no hay forma legal de evitar eso. Y se está dedicando a informar. Punto. ¿Cuáles son los formales y los informales? ¿Ok? Y los objetivos. Bueno, la definición de objetividad desde la política puede estar cargada de mucha subjetividad, porque de repente para algunos políticos los medios objetivos son los que de alguna manera los apoyan, los fortalecen o no los critican. ¿Cuáles son los medios objetivos y los no objetivos y por qué? ¿Cuál es el sustento de esa afirmación? Es que no se puede nada más categorizar abiertamente a dos grupos de prensa, los objetivos, los no objetivos, o dos más, los formales o los informales, si no damos criterios para eso. Y para eso se debería hacer incluso un mega estudio para ver cómo se puede definir eso en el marco legal del país. Otros países tendrán otro marco legal y podrán tener ese tema mucho más resuelto. México no lo tiene resuelto, por ejemplo. Y eso lo dijo Yanansi Noguera en la comisión del SINAR cuando hizo su comparecencia. Por lo tanto, Costa Rica menos. ¿Por qué? Por el marco legal, por ese motivo. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo dice que algunos medios, me imagino que los informales y los no objetivos, se les pasaba la mano el sesgo y ahí aparecían los militares? Cuando un medio de comunicación, sea cual sea su naturaleza, tamaño, trayectoria, logística, trató de esconder a los oficiales del ejército de El Salvador que venían vestidos de camuflaje? ¿Cuándo? Ahí aparecían en las fotos, incluso de casa presidencial, aparecían todos los vestidos de naranja y los vestidos de camuflaje. ¿En qué momento se pretendió esconder eso? ¿En qué momentos no se dijo que venían militares? Siempre se dijo, y repito así, neciamente, de forma muy necia, bomberos, paramédicos, policías y un grupo de militares especializado en rescate. ¿Por qué entonces, digamos, satanizar de alguna manera el hecho de que algunos medios de comunicación hayan sacado las imágenes donde aparecían los militares? Más bien, yo voy a acuñar algo adicional. Algunos medios de comunicación únicamente ponían fotos de los militares y no ponían las fotos de los que estaban vestidos de naranja. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era el objetivo? Diseñar una retórica, un discurso, una campaña de que quienes vinieron fue un grupo de militares, tropas, ayuda humanitaria. Lo que vino fue ayuda humanitaria. Nada más. Si no había la sospecha, porque oficialmente así se anunció, pero si había la sospecha de que venían para otra cosa, tenían que haber fundamentado eso. Si, estoy seguro que si uno de esos oficiales hubiera traído una pistola, inmediatamente lo hubiera señalado la oposición o quien sea. Y a partir de ese momento ya era un grupo armado. Punto. ¿Por qué? Porque vino con armas. Punto. Ya está. Pero eso no sucedió.
Continuamos. Don Dani, llegaban en vuelos de Avianca, no llegaban en buques militares. Sí, vamos a ver, doña Evelyn, la Constitución no hace esa exclusión. Y de hecho, en buena hora que el recurso esté todavía en análisis. Un día yo le decía a una persona, bueno, es que el recurso no se ha resuelto. Perfectamente la sala me rechaza el recurso y dice que el gobierno actuó bien. Dice el diputado Dani Vargas, la Constitución no hace esa exclusión. Vamos a la Constitución. Artículo 121, inciso 5. Dar o no su asentamiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. Naves de guerra, puertos y aeródromos. Quiere decir que son naves acuáticas y naves voladoras, ¿verdad? Bueno, eso suena como un ovni, pero aviones, pues. Naves de guerra. Obviamente hace la distinción. O yo tengo problemas de comprensión de lectura, entonces, porque ahí dice permanencia de naves de guerra, punto. Ahí no dice de naves que traigan militares, no, naves de guerra. ¿Estoy equivocado yo o está equivocada la Constitución o está equivocado el diputado? Alguien está equivocado. Entonces, volvemos a la entrevista y seguimos escuchando. No, yo ni defiendo al gobierno, No, ni lo ataco a usted, ni No, viceversa. lo que sucede, pero es que es importante Es importante el análisis. claro. Por eso, y me gusta me gustaría dejar en claro mi posición también porque no quiero que se interprete que estoy defendiendo al gobierno y atacándolo a usted, no. No, pero es Es válido. analizar Claro, esta claro. situación. Es que tan desagradable han sido las posiciones en algunos casos de algunas personas que yo les digo, vean, inclusive al oficialismo les he dicho, "Ey, si la sala le resuelve a favor, Ajá. no pasa nada, yo soy un demócrata que respeto la sala constitucional, yo no soy un autoritario como algunos de ellos. Si la sala les da la razón, no pasa nada. Y ojalá se establezca entonces, bueno, que a partir de ahora, si entran por ayuda humanitaria, por vuelo comercial, entonces que haga esa excepción. Pero es que si usted lee la norma, si usted lee los antecedentes de la constituyente, lo que se cubre es de que las tropas, o sea, de que independientemente del gobierno, de quien sea, de que vaya a la asamblea, porque ahí es donde está la representatividad de todas los diversos partidos políticos, entonces que vaya ese permiso a la asamblea precisamente para que sea otorgado con una mayor democracia a la hora de poder dar el permiso, ya sea a aeronaves, como lo hacemos constantemente, o a buques, que lo hacemos constantemente. No es un trámite ¿Y tampoco cuánto ajeno. tiempo? Vamos a ver. Primero, desagradable. Ese es un juicio de valor. Obviamente, para el diputado Dani Vargas fue desagradable el que mucha gente se opusiera y tomara de mala manera o tomara de manera desagradable que en el momento de la emergencia, ante la entrada de ayuda humanitaria, presentara un recurso de amparo. Es que la pregunta es, ¿era el momento? ¿Era la forma? Esa es la pregunta. Ahora, vamos de vuelta a la Constitución. La Constitución dice claramente, naves de guerra, punto. Término tropas, hay que aclararlo. Probablemente sí, ¿ok? Lo que ahí sí concuerdo con el diputado. Si es una oportunidad para aclarar que cuando vienen por ayuda humanitaria, no armados, X y Y consideraciones, entonces no ocupa permiso. Súper, excelente. ¿Por qué no más bien propuso una iniciativa posterior a todo esto para poder definir eso, pero ya no al calor de lo que sucedía en el momento, sino después? Repito, la pregunta, ¿era necesario en ese momento y de esa forma? Momento, emergencia; forma, recurso de amparo. Recurso de amparo. En media emergencia, porque todavía estamos terminando de salir de los efectos de la ministra de la Presidencia, tiene que atender justamente ese tema de responder el recurso de amparo. Repito, era necesario. Entonces, continuamos. Tiempo se hubiera tomado en la asamblea, Vea, imagínense, hasta que discutan, porque viene de El Salvador, donde Nayib Bukele se sabe que es un presidente
que a mucha gente le gusta, a otra gente le parece un presidente autoritario. Eso ni hablar. Si hubiera dado una discusión mínimo de días. Doña Evelyn, no es así. Yo no voy a entrar ahorita porque eso es No, parte de... sobre Bukele ya podríamos hablar días. Sí, no, pero tampoco voy a entrar a la letra menuda porque a mí no, vamos a ver, si algo he aprendido en estos días y en estos meses o años ya con la posverdad es a limitarme a muy concretamente lo que estamos hablando. Pero si usted revisa las últimas 3 emergencias, lo cual lo hice, Ajá. que recibimos ayuda de afuera y que hubo ayuda militar, el trámite fue expedito en las asambleas. Vamos a ver, otra vez el término de la posverdad, es decir, la manipulación deliberada de la realidad. Vamos a hablar con términos objetivos, con números y con fechas. El presidente Bukele estuvo el lunes 11 en Casa Presidencial. A eso más o menos de las 3 de la tarde, o hasta las 3 de la tarde, que la verdad no recuerdo exactamente la hora, fue que el presidente Bukele ofrece la ayuda al gobierno de Costa Rica. El presidente Rodrigo Chávez acepta la ayuda y el presidente Bukele dice, esta misma noche pueden estar acá. Llegaron al otro día a las 6 de la mañana. El mismo lunes 11, a las 3 de la tarde, más o menos, es que se reúne la Asamblea Legislativa en plenario. Obviamente ese día no hubieran tenido la solicitud de permiso, ¿ok? Se hubiera girado de repente el mismo lunes, al final de la tarde, probablemente el documento estaba listo y lo mandaban a la asamblea. ¿Para verlo cuándo? El día siguiente, martes. ¿A qué hora? Seguro a las 3 de la tarde, cuando se reúne el plenario. Hubieran corrido. Hubiera corrido Liberación Nacional, el Frente Amplio, el PLP, el PUS, no sé, hubieran corrido para reunirse en la mañana. No sé, digan ustedes, ¿ok? El hecho es que ellos iban a reunir hasta las 3 de la tarde en plenario. Y para esa hora ya tenían 9 horas. La ayuda humanitaria de El Salvador, el primer grupo, ya tenía 9 horas aquí en Costa Rica, lo que significa que probablemente ya estaban llegando a las zonas afectadas. ¿No es acaso el tiempo un factor importante en esos momentos? Pregunto yo, ¿ok? Si hubiera sido así, y lo hubieran aprobado de un solo el martes 12 a las 3 de la tarde, ¿ok? La ayuda humanitaria hubiera llegado hasta el miércoles, póngale que a las 6 de la mañana, es decir, 24 horas después. ¿Cuán importante es la mayor cantidad de ayuda en el menor plazo posible en este tipo de situaciones? Esa es la pregunta. Y repito, está la Cruz Roja, bomberos, la Comisión de Emergencias, cuerpos policiales, etcétera, ya trabajando. ¿No es necesario acaso una mano de personas entrenadas para eso? Esa es la pregunta. Entonces, esos son los tiempos. Eso no es posverdad. Esos son datos objetivos. Así de sencillo. ¿Quién garantizaba de que eso se iba a poder hacer expeditamente, en cuestión de horas? El mismo lunes en la noche que se iban a reunir nuevamente. ¿Había garantía de eso? ¿Alguien dijo eso? No, que yo sepa, no. Seguimos. Asamblea Legislativa. Estamos hablando de asambleas anteriores, ¿verdad? Y fue expedito. ¿Por qué razón? Porque Expedito hablamos de hay cuánto tiempo. horas, inclusive, horas. ¿Por qué razón, doña Evelyn? Porque hay un sentido, es que yo lo que llamo es el sentido común. Y vea, hay tratados internacionales de cooperación de este tipo. La Comisión Nacional de Emergencia, lo cual me voy a reservar, evidentemente, que muy gustosamente algunos mandos medios me dieron información, ellos tienen protocolos y ellos, es más, el primer elemento de esto es que haya declaratoria de emergencia, lo cual le pedimos al señor presidente que se hiciera desde el lunes, ¿no? Y se hizo hasta el miércoles al final de la tarde. Y no lo digo yo, no lo soy, ahí están los datos. ¿Por qué se necesita el protocolo de emergencia? Como lo conversé con varias personas, en Costa Rica hay muchas. A ver, nuevamente, vamos a ver. No quiero sonar necio, la verdad, pero se disparan muchas ideas, pero no se le da fondo y desarrollo. ¿Ok? Primero, hay que tener sentido común, pregunto yo. De repente el sentido común no se podía haber dirigido más bien hacia
presentar una iniciativa para poder definir la forma en que ingresan las ayudas humanitarias, pero una vez terminada la emergencia, con base en el sentido común, era necesario poner un recurso de amparo. Era necesario, con base en el sentido común. ¿No era mejor hablar con la fracción y ver qué se iba a proponer 3 horas más tarde, 4 horas más tarde, después de poner, o de la hora en que se presentó el recurso de amparo, y decir, mejor me aguanto y vamos a ver qué pasa? Y si no se resuelve algo favorable, entonces pongo el recurso de amparo. Si se hubiera esperado, de repente no hubiera puesto el recurso de amparo, porque ya había una votación mayoritaria para dar el permiso, no dar el permiso, no, sino no pedir el permiso, porque ya estaban en el país, darle el permiso por una única ocasión excepcional, algo así decía, y pedir la lista de las personas que habían ingresado. Eso es el sentido común. Vamos a utilizar el mismo término. Y por otro lado dice que gente de la Comisión de Emergencia tiene protocolos para establecer la alerta roja. Bueno, ¿cuáles son? Si una persona dice es que hay un protocolo, bueno, entonces indique puntual y rápidamente cuáles son los puntos, los aspectos técnicos de ese protocolo que fortalece y sustenta la idea de que la declaración de emergencia también tenía que haber sido el lunes 11, para convencernos ahora sí. De repente, sí decía eso. Si sí lo hubiera dicho, si sí hubiera habido una serie de términos técnicos que justificaran la declaración de emergencia el lunes 11, estoy seguro que la oposición lo hubiera dicho de todas las formas, sabores y colores. Caso contrario, se menciona, pero no se detalla. Ahora, el diputado va a hablar de un protocolo de emergencias para ver qué tipo de ayuda se ocupa. Mucha gente experta en tema de emergencias que se ha capacitado ¿Por qué se internacionalmente necesita el protocolo para que ingrese ayuda humanitaria? para ver qué ayuda necesitamos. Tal vez estábamos necesitando no tropas, tal vez necesitábamos 2 helicópteros militares. O sea, es que el decreto es un protocolo y ahí se verifica qué se necesita. Tal vez no ocupábamos cantidad humana de personas, de tropas. Si usted verifica, pero bueno, yo no voy a entrar porque es parte de la polémica. Yo voy a aclarar, digamos, mi posición de que para mí debió haberse pedido el permiso para el ingreso de las tropas. Pero A ver, cuando una persona a veces no quiere detallar minuciosamente el argumento que está desarrollando, es porque de repente no lo tiene claro. De repente cabe la posibilidad de que no lo tenga tan claro, tan fuerte, tan robusto como para justamente desarrollarlo en ese momento. ¿Ok? Em, Se ocupa un decreto para definir ese protocolo. Ok, no se podía esperar para luego, para formular esa consulta luego, que se ocuparan 2 helicópteros. ¿Por qué? Que se ocupara, luego dice por ahí, una lancha o cosas por el estilo. A ver, se ocupaba atención, habían inundaciones, ¿ok? ¿Qué se ocupaba? Gente que atendiera a personas afectadas y que rescatara personas que de repente estaban atrapadas en algunos lugares. ¿Por qué entrar a detallar, a hilar tan fino, repito, durante la emergencia? ¿Por qué no establecer una propuesta concreta posterior a ella de una manera resiliente, como un aprendizaje? ¿Ok? Y si hubiera la oportunidad de presentar una iniciativa de ese tipo, incluso que defina claramente cuáles son las condiciones para la entrada de ayuda humanitaria sin necesidad de permiso de la Asamblea, pues el diputado Dani Vargas tiene toda la posibilidad y la oportunidad de presentar esa iniciativa. Si lo va a hacer, ojalá, ¿cuándo? ¿Ok? Em, entonces quería analizar qué tipo de ayuda se ocupaba antes que entraran las tropas. Me surge la duda. O la ayuda humanitaria.
Van a decir, se le escapó, dijo tropas, ¿no? Y obviamente, había un grupo de militares, pero vienen en condición de ayuda humanitaria. Si el presidente de El Salvador el lunes 11 en la tarde dice, le ofrezco ayuda humanitaria, hubiera sido súper mal agradecido decir, ok, vamos a pedir permiso a la Asamblea para ver si podemos hacerlo y a ver si nos dicen que declaremos primero el estado de emergencia y después de declarar el estado de emergencia, entonces hacemos la consulta a la Asamblea y que la Asamblea nos diga si lo permite la entrada de ellos o no. O sea, si yo ofrezco esa ayuda y me dicen, voy a hacer todo un trámite para ver si se la acepto, digo, no, tranquilo, no me preocupe, sigan, digo yo, seguimos. Pues usted verifica Pero con usted no, bomberos o con Cruz Roja, usted puede verificar que la cantidad de hombres y de personas que estaban como rescatistas era suficiente. A lo mejor estábamos necesitando un helicóptero, una lancha, no sé, o sea, pero no hubo esa planificación para decretar la emergencia y como tal solicitar la ayuda. Lo que hubo fue una puesta en escena, a mi gusto, de dos presidentes y ya, ok, mandemos la ayuda de alimentos, bienvenida. Nunca se dijo que se rechazara ni nada, pero que ingresaran tropas era o no era necesario. No voy a entrar en ese detalle. Ahí los números y las personas que puedan investigar lo ven. Nuevamente, no entrar en el detalle, es que en el detalle, valga la redundancia, está el detalle. Primero, no eran todos tropas, era ayuda humanitaria. Voy, bomberos, paramédicos, policías y militares especializados en rescate. ¿Por qué no serían necesarios? Estábamos si hubiera ese dato, pues que el diputado lo diga o lo hubiera dicho. Estábamos sobrados de gente. Cruz Roja, policías, bomberos. La verdad, no ocupamos ayuda, estamos súper bien, sobradísimos. Si es así, ¿por qué no lo dice? Digo, es un dato concreto, un documento de suficiencia que declarara la suficiencia de los cuerpos de rescate nacionales. Y no es que no lo sean, no es que no se den abasto para eso o que no estén capacitados, todo lo contrario. Pero en situación de emergencia, toda ayuda es necesaria. Verán. Pero el tema es que la Constitución dice que el ingreso de tropas, de aeronaves o de buques, armados o no armados, no hace la diferencia. En aeronaves comerciales o no, no hace la diferencia. Perdón, perdón. Vamos de vuelta. Constitución Política 121, artículo, ¿verdad? Inciso 5, dar o no a su asentamiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos. Sí hace la diferencia entre vuelos comerciales y no comerciales. Eso es todo. Yo no sé en qué otro lado que no sea la Constitución dice de que no hay diferencia o que no se hace la distinción o la diferencia entre naves de guerra y naves comerciales. Aquí dice naves de guerra, punto, no dice más. O sea, son dos líneas, menos de dos líneas completas. Regresamos. Deben pasar por la Asamblea. Y esa es la vía que yo aunque vengan en un vuelo comercial, no hace la distinción, si no usted hace no hace la distinción. distinción. Entonces, ok, yo acudo a la sala constitucional acoge el recurso y le da 3 días al ministro, al canciller en este caso, al ministro de Relaciones Exteriores, a la ministra de la Presidencia y a Aviación Civil. Yo el recurso lo interpuse directamente contra Rodrigo Chávez, porque también han dicho. Ok, hasta aquí esta parte de la revisión. Primero, repito, en la Constitución claramente distingue entre naves de guerra y exceptúa las demás. Así de sencillo. ¿Ok? Em, Vamos a ver. A mí me faltó, voy a seguir revisando esa entrevista en otro video porque ya este se hizo largo y ahí la disculpa del caso. Pero, es que dejé de compartir. Yo quería mostrar una cosita y esta pregunta no se hizo en la entrevista. ¿Ok? Pero para mí es sumamente importante. Vean,
Esto lo publicó Trivisión, es el recurso de amparo que puso el diputado Dani Vargas. Yo quería que le hicieran esta pregunta. Esta pregunta para mí era sumamente importante y de repente para muchas personas también. Voy a ponerlo en pantalla completa para que se pueda ver lo mejor posible. Em, dice acá, menciona que al país ingresaron un total de 300 efectivos militares salvadoreños. Ya ahí estamos mal, porque no eran 300 militares, no. Habían bomberos, paramédicos, policías y un grupo de militares especializados en rescate, ¿ok? Y lo voy a seguir diciendo porque así es. Con la aparente finalidad de brindar ayuda humanitaria, ¿ok? ¿Por qué lo planteó de esa manera? Es que es algo incomprensible, al menos para mí, o tengo problemas de comprensión. La aparente, ¿o dónde está? La aparente, con la aparente finalidad de brindar ayuda humanitaria. Aparente. Ok, si no era para ayuda humanitaria, porque la aparente abre la posibilidad de un quizás sí, quizás no. ¿Ok? Entonces, ¿para qué sería? ¿Una invasión? Eh, ¿Permanencia ilegal aquí, en el país? Eh, ¿Hacer allanamientos? ¿Cuál era? Si no era para ayuda humanitaria, entonces ¿para qué era? Hay dos datos imprecisos ahí. Lo de los 300 militares, porque no son militares todos, y una, es que esa palabra son 3, 6, 8, 8 letras, aparente. ¿Por qué aparente? ¿Qué quería decir? ¿Qué quería insinuar con eso? Ese es el tema que la gente no comprende. No comprende el momento en el que se presenta, la forma, que es el recurso como tal, e incluso el planteamiento aparente. Yo no, o sea, no me encaja. De verdad, no me encaja. Voy a seguir revisando en otro video el resto de la entrevista. El resto de esa parte de la entrevista, porque después hablan de otras cosas. Pero me falta como otro tracto más o menos de ese lapso, más o menos, o sea, de ese tiempo. Aquí revisé únicamente del minuto 11 al 18:50. O sea, sí van los apuntes. Este, espero que no haya sido muy largo, espero que no haya sido aburrido, pero la comunicación política carece de precisión muchas veces. Y eso, por lo menos, confunde. Y eso sí puede generar posverdad. El político debe tener habilidades para comunicarse, ser preciso y ser objetivo. Muchas gracias.